El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los 12 a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Queridos hermanos, dice el Evangelio que el mismo día de la resurrección, solo que al anochecer, los discípulos se habían encerrado. La razón es que tenían miedo a los dirigentes judíos que le habían dado muerte a su maestro. Qué curioso, porque el que debiera estar encerrado es Jesús, que murió y que colocaron en un sepulcro, el cual sellaron con una losa. Sin embargo, el que debiera estar encerrado resulta que está libre y está vivo. En cambio, los que aparentemente están vivos porque se mueven, porque respiran, porque hablan, porque ven, porque oyen, son los que están encerrados. En realidad, el muerto que debiera ser Jesús está vivo, y los vivos que debieran ser los discípulos están muertos. Porque ¿de qué sirve una vida si uno está encerrado por miedo a lo que sucede afuera? ¿Cómo se le puede llamar vida al que vive sumido en la cobardía, en el temor o en el miedo? ¿Cómo puede ser vida la de un hombre que no es capaz de asomarla o dar la cara ante los problemas que se viven en la sociedad? Por eso los discípulos están más muertos que el mismo Jesús, que en realidad está vivo. Pero el Señor, que ama tanto a su comunidad, que ama tanto al hombre, que ama tanto a sus discípulos, se vuelve a ser presente en medio de ellos, en medio de sus miedos, en medio de su cobardía, en medio de su encerramiento, y ahí sopla sobre ellos y les comunica su espíritu, les muestra sus manos, les muestra su costado, y sobre todo les concede el saludo de la paz. «La paz sea con ustedes», les dice. Y es que en los últimos días los discípulos lo único que habían contemplado era odio, violencia, agresividad. Habían visto todo el odio del mundo descargado sobre su maestro,
Toda la violencia del mundo descargada sobre su Maestro, Jesús. Habían contemplado en los últimos días solo violencia. Por eso Jesús, consciente de esa violencia que ellos han percibido, se hace presente en medio de ellos y les saluda con el saludo de la paz. Entonces les muestra las manos y el costado, las señales de su amor, los signos de su amor. Es decir, la muerte no ha vencido el amor de Jesús. El amor de Jesús permanece después de la muerte. Sus obras, sus acciones, sus gestos de amor siguen estando presentes en Jesús, incluso después de la muerte. Pero, queridos hermanos, el costado y las manos tienen un significado más amplio. Las manos no se mencionan en la crucifixión, pero sí se mencionan en el Evangelio. El Padre ha puesto todo en mis manos, dice Jesús. Y también dice que a sus ovejas nadie las arrebatará de su mano. La mano es la presencia y la acción del amor de Dios en el mundo. Por lo tanto, cuando les presenta sus manos, en realidad les está presentando su amor actuado, su amor vivido, su amor trabajado, el amor que se ha convertido en acción. Y los discípulos deben descubrir cómo el trabajo de Jesús, las obras de Jesús, la acción de Jesús permanece en el mundo a pesar de la violencia y a pesar de la muerte. Pero también les muestra el costado, que también es el símbolo del amor, porque el costado es el mismo que traspasaron cuando Jesús ya estaba muerto. Dice el Evangelio de San Juan que cuando Jesús ya estaba muerto, uno de los soldados lo atravesó con una lanza. Y uno se pregunta, si ya estaba muerto, ¿qué necesidad había de traspasarlo con aquella lanza? Ninguna, desde luego. El problema es que el hombre es cruel, el hombre es violento, el hombre es sádico y el hombre descarga todo su odio y su frustración sobre quien sea, incluso sobre un muerto. ¿O no es cierto que muchas veces el odio que algunas personas le tienen a otra persona se lo siguen teniendo aun cuando aquella persona ya haya muerto? Hace 2, 3 años que ya murió la persona y todavía la que sigue viva, aparentemente viva, le sigue teniendo odio, rencor y resentimiento, aunque ya la otra persona esté muerta. El hombre es un ser cruel, es un ser violento y descarga su frustración y su odio incluso sobre los que están muertos. Por eso esta lanzada innecesaria muestra la crueldad del ser humano, que remata. Aunque la palabra rematar no existe, ¿cómo vas a volver a matar a alguien que ya mataste? Pero es el símbolo de la agresividad y de la violencia que existe en el ser humano, que se goza con la muerte del otro. Así es la crueldad del ser humano. Ya el hombre, la humanidad, le había ofrecido a Jesús en la cruz vinagre. El vinagre es el vino agrio y el vino es el símbolo del amor. La humanidad le había ofrecido a Jesús un amor corrompido, un amor prostituido, un amor malbaratado, un amor falso, un amor hipócrita, un amor que no se le puede llamar amor. Eso es lo que la humanidad le había ofrecido a Jesús. Ahora la humanidad le ofrece y descarga sobre Jesús todo su odio, toda su violencia, su hostilidad, su crueldad. Lo hermoso de ese pasaje es que nos enseña que aun cuando el hombre descarga toda su furia, sin embargo el Señor lo único que tiene para ofrecer es su sangre y su agua. Lo traspasaron y brotó sangre y brotó agua. Y la sangre es la vida y el amor de Jesús en la cruz. Esa es la sangre. Ofrece su vida, ofrece su amor manifestado en la cruz, y un amor como ese difícilmente se puede encontrar. Pero no solo ofrece su amor en la cruz, ofrece también su agua, y en el Evangelio de San Juan se convierte en la figura del Espíritu. Ofrece su Espíritu. Por eso, si ustedes se fijan, les dijo nuevamente: la paz esté con ustedes, y los envía, y entonces sopla sobre ellos y les transmite el Espíritu Santo. Soplar es lo mismo que hizo Papá Dios en el libro del Génesis. Había hecho un mono de lodo, pero ese muñeco no se movía, ese muñeco no tenía un corazón que palpitara, ese muñeco no tenía unos ojos que pudieran ver, ni unos oídos que pudieran escuchar. Ese muñeco no tenía unos pies, tenía unos pies, pero no podía andar.
no tenía vida. Fue hasta que Papá Dios sopló sobre sus narices y le infundió su espíritu, y entonces el hombre comenzó a vivir, a moverse, su corazón comenzó a palpitar, su cerebro comenzó a pensar, y entonces su organismo comenzó a desenvolverse. Estábamos en la creación del hombre. La creación del hombre, pero ahora comienza una nueva humanidad, comienza una nueva creación, comienza un nuevo mundo, y para hacer posible ese mundo nuevo es necesario un hombre nuevo, el hombre que posea el Espíritu de Dios, no solo el hombre que se mueva, no solo el hombre que respire, no solo el hombre que pueda desplazarse de un lugar a otro, el hombre que sea capaz, como Jesús, de amar hasta dar la vida, de amar hasta las últimas consecuencias, de amar a pesar de la hostilidad y de la crueldad del mundo, como Jesús, el primer hombre nuevo. Pero el Señor, que amaba tanto a su comunidad, que amaba tanto a sus discípulos, quiso otorgarles a ellos la posibilidad de convertirse en esos hombres nuevos, llenos del Espíritu, para poder enfrentar cualquier problema, incluso la muerte. Y los discípulos, los cristianos del primer siglo, se tomaron muy en serio esto. Si nosotros leemos la vida de los mártires del primer siglo, nos preguntamos, ¿y qué fue lo que hizo que fueran capaces de no resistirse cuando eran llevados para ser devorados por los leones? O cuando eran colocados en una columna y se les prendía fuego. ¿Cómo es que estaban dispuestos a dar la vida? Porque ellos habían entendido perfectamente bien que si la muerte no había podido con su maestro, entonces la muerte tampoco iba a poder con ellos. Y por eso encontramos infinidad de testimonios y de actas de mártires que fueron capaces de dar la vida, que no le tuvieron miedo a la muerte y que fueron capaces de testimoniar su amor a Dios, incluso a pesar de las torturas. Ese es el hombre nuevo. Así se comenzó la nueva creación, la nueva humanidad, con hombres llenos del Espíritu, hombres capaces de amar hasta dar la vida. Aquel día no estaba Tomás. Tomás tampoco tenía miedo a la muerte, pero aquel día no estaba Tomás. Le dijeron, el Señor está vivo. Tomás no lo creyó. Si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creo. Si no veo los agujeros, no creo. Tomás está vivo. No creo. A los 8 días, el día de la comunidad, el día de la celebración de la Eucaristía, a los 8 días, Tomás estaba con ellos. Y Jesús volvió a hacerse presente en medio de ellos. Les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Y ahí estaba Tomás. Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado. Trae tu dedo. Mete tu mano, no sigas dudando, sino cree. Y entonces Tomás, al descubrir que la muerte no había vencido al Maestro, que la muerte no había vencido al amor, que la muerte no había puesto fin a las obras de amor de Jesús, musitó la mejor y la más excelente de las profesiones de fe que uno pueda encontrar en el Evangelio. Mi Dios y mi Señor. Señor mío y Dios mío, mi Señor y mi Dios, porque todo mundo en el Evangelio se refiere a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como el Maestro, como un profeta, como Hijo de Dios, pero nadie se había atrevido antes a llamar a Jesús Dios, solo Tomás, que fue capaz de comprender que la muerte no puede vencer al amor, no puede sepultar al amor. Nunca. Un amor como el de Jesús no puede ser aniquilado por la muerte. Y si un discípulo ama como Jesús, tampoco la muerte lo puede aniquilar. El Señor tiene que decirle a Tomás, para que entendamos también nosotros, que no es viendo como tiene que llegarse a creer. Tomás, ¿tú crees? Porque viste. La verdadera dicha, la verdadera felicidad, la verdadera plenitud está en creer sin haber visto. Es decir, que esas cosas no se ven con los ojos que traemos en la cabeza. Esas cosas solo pueden verse con el corazón, solo pueden verse con el alma. Que el Señor, pues, queridos hermanos, nos conceda a nosotros creer de verdad en que el amor es más fuerte que la muerte, que la vida es más fuerte que la muerte,
pero que lo creamos no con la cabeza, sino que lo creamos sobre todo con el corazón. Que así sea. Amén.